superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro. Nosotras, nosotras, nosotras. Un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas. Con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López. Cambio, todo cambia. Cambio, todo cambia. Lunes, nosotras, nosotras, nosotras. Por supuesto, soy Alicia Novoa y estoy con mi compañera y amiga Silvia López. Buenos días, Silvia. Buenos días, Alicia, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos nuevamente en Radio Hermes, ¿sí? Todos los lunes a las 10 de la mañana hasta las 11:30. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos, Alicia, el programa? A ver, como siempre. Sí, por supuesto, informando a nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Muy bien, por eso queremos recordarles que pueden hacerlo llamando en forma directa al 4305-3303 o enviando un mensaje al 11-5647-2346. Recuerden también que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Nosotras. Desde ya que, bueno, a lo mejor tenés algo que hacer, no estás en este momento, no estás disponible. Bien, entonces podés ir a iVoox, podés ir a Spotify, podés ir a YouTube o podés ir al podcast de la radio, donde Alicia te va a contar además que hace un tiempito estamos con una novedad muy favorable. ¿Cómo es, Alicia, Claro, lo cuando podcast? vos entras a la radio vas a ver que van corriendo las publicidades de los distintos programas. Ujú. Cuando llegás a nosotras vas a ver un cartelito que dice ver más. Ahí haces clic y automáticamente se despliegan los distintos programas y podés escuchar el que más te guste. Muy bien. Y como le dimos todas estas facilidades, repetimos que no hay excusa. Así que nos pueden escuchar en cualquier momento y a cualquier hora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Alicia, ¿qué pasa con el clima después de esta ola de calor que nos derritió toda la semana? No, estamos casi sin dormir. Sí, No, prácticamente, prácticamente totalmente, sí. ha sido un pequeño infierno. Sí. Pero bueno, ahora ya está lloviendo. Que Aquí es lo en que Capital había. está lloviendo, En sí. Capital está lloviendo. No sé en el resto de Gran Buenos Aires, porque a veces llego a mi casa y no cayó una Nada, gota. Pero claro. bueno, no sabemos. A lo que anunciaron de lluvia es por el día de hoy hasta las 14, 15 horas y Ajá. después. No quiere decir con esto que va a bajar la temperatura en forma impresionante. Se anuncia que esta semana no va a ser tan sofocante Claro. y infierno como lo tuvimos la semana pasada. Las máximas van a estar en 31 grados, incluso va a haber Bueno. días de 28 Bueno, con mínimas bueno. de 15 y 16. Bueno, o sea que es un como respiro. que vamos a tener un pequeño respiro en el transcurso de esta semana que nos hace mucha Sí, falta. totalmente. Así que bueno, muy bien. vamos a saludar a Pablo Duarte. ¿Nos saludamos o no? A ver, ¿sí? Sí, yo creo que sí, que habría que siempre está ahí con saludarlo. nosotros ayudándonos. Buenos días, señor Pablo Duarte. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Le damos este espacio para que usted haga lo que ya sabe hacer. A ver. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación.
Muy bien, oyentes, queridos oyentes. Aquí seguimos. Y hoy, como siempre, con Alicia buscando palabras para compartir y para reflexionar. Y hoy, bueno, hemos elegido de todo el material que venimos, que Alicia sobre todo viene juntando, porque ella es súper cumplidora. Vamos a poner nuestro cartelito así para que nos vean bien. Estas palabras, a ver, son para pensar bastante, ¿eh? La risa es correr el riesgo de parecer tonto. Llorar es correr el riesgo de sentirse sentimental. Llegar es correr el riesgo de involucrarse. Exponer tus sentimientos es correr el riesgo de mostrar tu verdadero yo. Amar es correr el riesgo de no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir. Confiar es correr el riesgo de ser traicionado. Intentar es arriesgarse al fracaso. Pero los riesgos deben ser tomados, porque el mayor riesgo es no arriesgarse nada. Piensen bien en esto que hemos compartido, chicos. Y es así, ¿no es cierto, Alicia? Claro. Hay que tirarse a la pileta, no sin agua en realidad, hay que tratar de que tenga agua la pileta, pero hay que arriesgarse, ¿no? Sí. No, además, yo siempre digo, vivir es la gran aventura que tenemos todos. No tenemos, como ya hablábamos antes de empezar el programa, uno no sabe cuál es la fecha de caducidad que podemos llegar a tener. Entonces, enfrentar la vida de la mejor manera, sobre todo en ciertas etapas como la que estamos viviendo nosotros, que ya hemos criado hijos, hemos criado nietos, es importante que podamos hacer algo de lo que nos gusta. Y no siempre tener que estar conformando a otros para dejar parte nuestra en los demás. Y no es justo. No es justo. Vivamos. Tal cual, sencillamente esa palabra, vivamos. Bueno, y hoy entonces vamos con la música, que viajamos un poquito por el tiempo, porque también nos agrada eso. Así que nos van a acompañar Marcela Morelo y César Banana Pueyrredón. Por eso vamos a empezar con Marcela, con este tema que es un poco movidito y que nos lleva a cambiar un poquito el ánimo. Corazón salvaje, como nosotros, Alicia, que tenemos un corazón salvaje. Exactamente. Ya estamos de vuelta, Silvia. Así es, así y es. Bueno, y entonces vamos a Alicia. Yo siempre te interrumpo un poquito, Alicia, pero vos bueno, ya lo sí, tenés pero asumido, ya ¿no? está asumido desde hace muchos años. Sí, pero bueno. En realidad era para pedirte que informaras a nuestros oyentes de los medios de comunicación. Muy bien, perfecto. Alicia, vamos a recordar entonces que pueden hacerlo de forma directa al 4305-3303. Pero si quieren mandar un mensaje, porque a lo mejor, bueno, prefieren hacerlo de esa manera, el 11-5647-2346. ¿Y seguimos con música? ¿Qué te parece? Y seguimos con música. ¿Con qué vamos ahora? Con César Banana Pueyrredón. Me encanta esa voz. Sí, a ver, ¿qué tema era el que vamos a escuchar ahora? Cuando amas a alguien. Ah, bueno. Romántico. ¿Cómo será? Romántico. Claro, como mañana es el Día de los Enamorados. Ahí está, bien, para todos los enamorados. Muy exactamente. Bien. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre 1000 veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por alguien del que estás entregado, te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas de un rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien.
Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño. Cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando lloras por alguien, es que estás muy juzgado. Y te quedas mirando la luna sin saber por qué. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, cuando amas a alguien. Muy bien, y después de este tema romántico, insistimos para todos los enamorados mañana, le dedicamos, vamos a ponernos en comunicación con Villa Gesell, Alicia. Viajemos un poquito. Viajemos un poquito. Así que bueno, vamos a recordar que estamos en contacto en segundos con Nora Ruiz, co-creadora del movimiento Ser Consciente. Podés seguirlo en Facebook como Ser Consciente, también en YouTube como Nora Ruiz de Ser Consciente y también en la página www.serconsciente.net.ar. Buenos días, Nora, desde Villa Gesell. ¿Cómo Muy estás? buenos días. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Acá saludando desde Villa Gesell, Nora Ruiz, para nosotras, Alicia, Silvia, público en general. Quiero comentarles que el movimiento Ser Consciente desde el año 2009 lo que hace es crear conciencia sobre el modelo que difundimos, que es el modelo residuo cero. Un modelo que apunta a que en un tiempo de 10 o 20 años logremos generar cero residuo. Para eso, obviamente, necesitamos estar muy comprometidos con la tarea. Entonces, siempre desde el movimiento, cada año vamos tomando un tema en particular, difundiéndolo para crear conciencia, mostrando la temática, y siempre tomamos una acción de esa temática en particular para hacer algo concreto en positivo. En este año 2023 la propuesta es el residuo textil, un residuo que es el segundo en el planeta y que genera una gran cantidad de dióxido de carbono y también contamina gran cantidad de agua. Una remera de algodón, por ejemplo, para hacerse requiere de 2.700 litros de agua, lo que corresponden a la cantidad que utiliza una persona durante 2 años y medio en todo, en su higiene personal, en lo que toma, en lo que utiliza para cocinar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que venimos viendo en los capítulos anteriores es que cuando aparece una cuestión en particular, lo primero que debemos hacer es estudiar qué es lo que está pasando con esto. Y así fue que venimos viendo, ¿no?, que ese residuo textil de las grandes fabricadoras que apuntan a la fabricación de una ropa fast fashion, porque se hace en grandes cantidades, buscando tener un costo cero, que por supuesto lo paga el planeta ese costo. Bueno, esos lo que hacen luego es desechar mucha cantidad de ropa, que viene a parar en containers, por ejemplo, a Chile, en el desierto de Atacama, donde hay pilas enormes de ropa que está ahí muchas veces siendo incendiada y por supuesto contaminando el ambiente. Pero en Chile también hay una chilena, una ingeniera comercial que ha hecho un emprendimiento que se llama Ecocitex y que ella se llama Rosario Evia, chilena,
ingeniera comercial, a los 33 años se encuentra, ¿no?, con que ya tiene 2 niños, y ella ve en la cotidianeidad que realmente la ropa de los niños es un tema, por el precio que tiene, por el poco uso que a veces tiene y después qué pasa con esa ropa, dónde va a parar, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esa problemática que se le plantea en su vida personal, dice, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y este es otro de los eslabones fundamentales que el movimiento Ser Consciente también trata de mostrar, que ante algo que aparece yo me tengo que comprometer. ¿Qué puedo yo hacer por este tema? Bueno, lo que hace Rosario es, en principio, se pone una tienda, crea una tienda y una confección de ropa para niños. Pero en la búsqueda de una solución a esta ropa, en su propia tienda ella idea un sistema en el que vos vas, comprás la ropa y después de que esa ropa terminó su uso, si está en condiciones, vuelve a la tienda. Si está en muy buenas condiciones, entra nuevamente a la venta en un valor menor al del origen. Y si no, es derivada a lugares donde no está de primera, pero sí puede ser utilizada en estos espacios donde siempre va la gente a buscar ropa. Entonces, bueno, en ese contexto estaba cuando se da cuenta que había una cantidad de ropa que ya no tenía una segunda oportunidad, ni podía ser vendida, y esa ropa tenía que ser reciclada. Entonces es ahí cuando nace Ecositex, porque ella empieza a estudiar el tema y descubre que hay en otros lugares, en Europa sobre todo, maquinarias creadas para hilar lo que es el residuo textil. Entonces Ecositex lo que hace es, te recibe la ropa, vos tenés ropa que ya no podés utilizar, no te sirve, la llevás ahí, y ellos han creado un sistema de trabajo donde además dan trabajo a personas que no lo tienen, para hacer una separación de esas prendas por color. Luego hay que sacarle todo lo que son botones, cierres, y con eso también lo van recogiendo y hacen como un desguace de todo lo que la prenda puede tener de útil, y lo que ya no sirve se separa en bateas por color. Eso, con las maquinarias de las viejas hilanderías, primero se escarda como si fuera lana, y con eso se rompe, y entonces ahí se va rompiendo hasta que se genera como una especie de lana que luego es hilada, y entonces toda esa ropa que ya no tenía posibilidades es destruida para hacer un hilo que tiene una proporción importante de poliéster, pero que da una resolución a esta temática tan particular que es la del residuo textil. Bueno, me podrán decir, bueno, pero esta chica tenía todos los conocimientos y quizás todas las herramientas. Sí, pero cada uno de nosotros está llamado a hacer una tarea. Estamos en la Tierra en servicio planetario. Entonces cada uno de nosotros tiene como una especie de misión a llevar a cabo. Cuando la encontramos, ¿qué pasa con el universo? Confluye para que eso pueda ser manifestado. Entonces tomemos nuestros sueños y vayamos ahí en el timón de la vida, de nuestra vida, cumpliendo nuestros sueños. Bueno, Rosario Hevia, chilena, ingeniera comercial, Ecositex, primero travieso, que sigue teniendo las dos, haciendo de un inconveniente algo que además entra dentro de los parámetros de lo que es la economía circular. De lo que pronto estaremos hablando. Abrazo. Gracias, chicas. Somos bellas, tiernas, valientes y luchadoras. También fuertes, leonas, duras y realistas. Somos suaves y enamoradas, sinceras, audaces y decididas. Vamos detrás de nuestros deseos con todas nuestras armas contra viento y marea. Intentamos siempre no perder la esperanza y ante la adversidad nos guía la calma. Somos hijas, niñas,
adolescentes y novias. Somos esposas, madrinas, tías, madres y abuelas. Somos nosotras. Muy bien, y somos nosotras aquí, como siempre, todos los lunes en Radio Hermes. Y queremos recordarles entonces que seguimos siempre en comunicación con la red Sanar. Por eso te ofrecemos, a vos que estás transitando una situación compleja que no podés resolver, el número de Paola, que es el 1167527276. Pero también tenés otras formas de conectarte con la red Sanar, ¿no es cierto, Sí, Alicia? por supuesto, a través del Twitter, Ujú. que es @Red Sanaroc con K final. Ujú. Y si no, directamente Red Sanar en Facebook, Bien. que es mucho más simple. Recordamos a todos que en caso de violencia doméstica se pueden comunicar con el 144. Hay también un celular que es el 11 27 71 64 63. Un mail que es línea 144 @miningénero.gov.ar. Vamos a recordar que también existe un programa que se llama Acompañar, Ujú. que le permite la independencia económica, que sabemos que es uno de los problemas más graves que están teniendo las mujeres en esas Y sí, en circunstancias. situación de violencia de género. Se le va a dar un salario mínimo y vital y móvil, y además es durante 6 meses. Ujú. También van a tener un acompañamiento psicosocial. Para resolver esto, tienen que ingresar a www.argentina.gov.ar/géneros. Ujú. Como siempre, seguimos en contacto con la gente del Galpón de Banfield, que sigue Sí. trabajando como siempre. Y además recordamos que en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, Ujú. esta semana, a partir de mañana, De mañana. expone Sol Rodríguez. En este caso van a ser 15 días, así Ajá. que se extiende el tiempo en Claro. que puede la gente acercarse. Recordamos siempre que está en un lugar céntrico, Sí, frente a la plaza, Ujú. frente a la Plaza Guijera, al lado de la municipalidad, a pocas cuadras de la estación. Fácil acceso, fácil llegada. Fácil llegar, Ujú. fácil acceso, así que no falten porque Sol va a acompañarnos a nosotros la próxima semana, que es una Ajá. sorpresa que queríamos darle, y nos va a contar un poquito de todo el trabajo que ha estado haciendo en esta exposición. Muy bien. Y no queremos dejar de mandar nuestro amor y nuestro recuerdo a todo lo que está pasando en Turquía. Lamentablemente la suma de muertos, ya ni Tremendo. quiero mencionarla porque se va multiplicando día a día. Lamentablemente cuando vemos cómo cayeron esos edificios, la gente que estaba durmiendo, Claro. y cayó todo eso, la cantidad de muertos, y los milagros como se Sí. secuestraron, consiguieron sacar a un perrito, a un gatito, a una niña después de casi 150 horas pasadas. Y bueno, y lamentablemente también falleció un perro de rescate. No sé si te enteraste. Eso me impactó tanto. Es un perro de México. No recuerdo el nombre en este momento. Ese perro trabajó muchísimo en los distintos, Sí. salvó muchísimas vidas porque trabajaba. Vos sabés que en México los terremotos han Sí, sido también. tremendos también, ha habido Ujú. tragedias grandísimas, y bueno, y este perro viene trabajando en este sentido. Y bueno, hubo un derrumbe, Sí, lamentablemente trataron de sacarlo adelante, pero no, pues fue un duelo nacional porque era uno de los perros, lamento no recordar el nombre, uno de los perros más queridos por el trabajo que por la venía realizando, trayectoria de seguro. salvar vidas que ha tenido. Seguro. Digamos que nosotros desde nuestro lugar lo que podemos hacer es pensar mucho en esa gente, mucho en ese país, enviar nuestra energía positiva y rezar para que las cosas se resuelvan de la mejor manera, ¿no, Y sí, Alicia? porque la reconstrucción y todo eso va a llevar muchísimos años, y Sí. bueno, familias destruidas, niños Sí, huérfanos. sí. Es una situación muy difícil. Así que bueno, todo nuestro corazón para toda esta gente que está pasando un momento tan difícil. Tal cual. Bueno, vamos a seguir con Marcela Morelo ahora, sí, para ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos Claro. cuesta a nosotras No, esto, a nosotras es un tremendo, problemón, sí, no, ¿eh? es un Ponernos de problemón acuerdo. que venimos teniendo hace 4 años. Bueno, con Marcela Morelo entonces, ponernos de acuerdo, vamos.
necesito. El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte. Dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. La, la, En todo momento te encuentro en mis cosas, en todos los ríos, en todas las rosas. Tal vez por vergüenza o el paso del tiempo, ninguno se atreve a hablar sin rodeo. Justamente vamos a decir justamente eso, Alicia. Que hoy, como nos resultó tan interesante la entrevista con Jorge Chávez, que tuvimos la semana pasada el placer de tenerlo aquí en el estudio, hoy vamos a reiterar esa entrevista, porque la verdad vale la pena esta historia de vida tan particular, ¿no es cierto? No, y de además Jorge? la multiplicidad de Actividades. que tienen, es actor, Escenógrafo, hace su vestuario. hace su vestuario. No, la verdad es maravilloso y queríamos compartirlo nuevamente con los oyentes para aquellos que no lo han podido escuchar Muy bien. o no se han podido comunicar. Así que bueno, eso lo vamos a tener en unos minutos. Ahora. Pero ahora nuestro primer bloque, que es Minutos en la Historia. Muy bien. La música que lo identifica, por favor. Bueno, la historia que vamos a contar hoy es bastante original y realmente nos impactó tanto a Silvia como a mí, que no la vamos a terminar hoy. Vamos a contar una parte y una parte la semana que viene, porque realmente hablamos de unas personas que construyen la canoa más grande del país para llegar a la isla de los Estados y que partirá desde Ushuaia. El miércoles 17 de agosto del 2022, Lucas Rodríguez, un carpintero de 48 años, construye la canoa más grande del país con la que planea atravesar unos 1.200 kilómetros hasta la isla de los Estados. El proyecto se inició en 2021 con el relevamiento de los datos, la construcción de la canoa y los entrenamientos pertinentes para poder llevarlo a cabo. En enero de 2023 comenzará la travesía, o sea que ya está se ha funcionando, iniciado. y que va a durar 3 meses. La lija va y viene sobre la madera. En el piso se acumula acerrín y el olor a barniz gana terreno. Desde que llegás hasta que te vas. Las paredes lucen remos y distintas canoas cuelgan del techo. En este taller, la carpintería naval es una artesanía que rige por métodos de trabajo y herramientas de antaño. Acá, todo lo que se construye, sea remo o canoa, es a pedido y se hace a mano. Cada pieza es única y tratada con diferentes detalles de terminación. Este lugar está en el Tigre y comparte espacios con un taller mecánico ubicado adelante. Entre ruidos de motores, bujías y baterías, salen los remos y canoas más buscados de la zona. Pero en su interior no solo se hacen trabajos a pedido de clientes, también se está construyendo
la canoa más grande del país para llevar adelante una travesía que tiene como destino final la isla de los Estados. El origen de la expedición nació una mañana de la estricta cuarentena en la que Lucas Míguez, carpintero naval al mando del taller, se levantó con la idea en la cabeza. Primero le pareció un disparate y creyó que no iba a tener apoyo, hasta que finalmente encontró 8 personas más para embarcarse en la aventura. La cuestión de todo esto es disfrutar el viaje y que sea lindo para nosotros. Nadie quiere hacer algo heroico y ponernos en riesgo. Solo queremos hacer una travesía que hasta el momento no se hizo, dice Lucas. Según se describe, el proyecto tiene una duración de 27 meses y se divide en 2 etapas. La primera, que se inició en enero de 2021, consiste en la indagación, relevamiento, preparación, construcción de la canoa y los primeros entrenamientos. La segunda, que empezará en enero de 2023, durará 3 meses y corresponderá al periodo de travesía. La idea es comenzar la etapa de navegación desde Ushuaia, hacer el cruce del estrecho de Lemer y hacer la circunvalación de la isla de los Estados. Esa etapa duraría 1 mes, pero todo va a depender de lo que suceda. La isla es compleja, tiene muchos fiordos. Más o menos calculamos 1.200 kilómetros, ingresando a los fiordos clave, explica Míguez. Así que bueno, es una historia realmente que yo la verdad desconocí absolutamente esto, y son historias que realmente son para socializar como todo lo que traemos al programa, porque no tienen la difusión que tendrían que tener. No, por supuesto que no. Además, hay que... ya vamos a ver la segunda parte, pero el trabajo, el esfuerzo, además la coordinación, sí. Tienen que chequear todo el recorrido, eso se trabaja. Vos sabés que la zona de Ushuaia lo han hecho en enero, porque enero, febrero y marzo son los meses como de menor temperatura, no hay grandes vientos, no hay tanto frío, pero igual esa circunstancia les puede pasar en cualquier momento de la travesía, o sea que es una aventura, sí. Y hacer ese trabajo con la canoa, algo prácticamente que uno se cree imposible, ¿no? Claro. Pero realmente es un trabajo maravilloso. Vamos a seguir contando entonces el lunes que viene cómo sigue todo el trabajo y toda la estructura que han tenido que hacer para poder estar en un lugar que el clima... Tiene dificultades esa zona. Es una zona difícil. Difícil. Yo noté eso cuando fui con el... allá, claro, cuando fui a hacer el recorrido de ir al faro del fin del mundo, que te llevan, y la estructura de los lugares que vos rodeás es compleja. Tenés que conocer y tenés que saber por dónde navegar para evitar una tragedia. Seguro. O para evitar algún inconveniente importante. Así que nos parece muy interesante y por eso lo queremos compartir con los oyentes. Muy bien, cerramos e iniciamos el próximo bloque. A ver... Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir
no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Lo superficial cambia también lo profundo. Muy bien, como recordarán, hace 2 semanas estuvimos hablando de María Luisa Bombal. Dejamos porque la historia de su vida es bastante interesante. Completita. Y bueno, habíamos dejado la segunda parte, pero como fue el aniversario de Atahualpa Yupanqui, queríamos darle un homenaje el lunes pasado. Así que hoy continuamos con su historia. Muy bien. Bueno, recordemos que María Luisa, escritora, ¿no es cierto? Ella sigue en Buenos Aires y sigue en Vena. Termina 5 cuentos, uno de ellos es el célebre El Árbol, que se publicará en la revista Sur, de Victoria Ocampo. Escribe reseñas, entre ellas una sobre Puerta Cerrada, de Luis Salvaski, que le valdrá la amistad con el director. Y luego la escritura de un guión de cine para él, La Casa del Recuerdo, que se estrena en 1940 y es un éxito. Se le abren las puertas del cine y algunos años después, en Estados Unidos, volverá a él. Pero ahora, con estos textos, se clausuran sus años argentinos, con lo que se pondrá punto final también prácticamente a toda su obra. Sobrevendrá un silencio literario, plagado de tristezas y tragedia. En 1940 vuelve a Chile. Está en medio de un nuevo desengaño amoroso y al mismo tiempo de la escritura de María Griselda, el que va a ser su último cuento. Sus amigos temen por su salud mental, con razón. En ese momento se entera de que su gran amor, Eulogio Sánchez, volvió al país. Hay una escena en la vida de María Luisa Bombal alrededor de la que todo lo demás gira en círculos. Es la historia que siempre se presenta cuando se habla de su trágica vida. Y ocurre en esos días. El 26 de enero de 1941, la escritora despierta en el Hotel Crillon, en pleno centro de Santiago. Almuerza con su madre, vuelve al hotel y toma unas copas. Intenta escribirle una carta a Eulogio, pero no lo logra. Sale del hotel y lo ve. Eulogio lo llama, él se da vuelta y ella le dispara 1, 2, 3, 4 veces. Él se desploma en el suelo. Alguien lo mete en un taxi. La llevan a la comisaría y luego a un correccional de mujeres. Ella está en shock. Perdió el habla y cree que mató a su primer amor. Muchas veces le preguntaron a la escritora por ese episodio, el intento de homicidio de su amante, pero ella nunca quiso hablar realmente. Dio algunas respuestas vagas hasta luego guardar un silencio definitivo. Fue absuelta luego de penosos exámenes psíquicos y vericuetos judiciales. Él sobrevivió al ataque. Nunca más volvieron a verse. El año siguiente, María Luisa viaja a Estados Unidos, donde residirá por los siguientes 30 años. Desde el otro lado del teléfono, Zúñiga reflexiona sobre los años argentinos y los que vinieron después. Los años que vive en Buenos Aires son fundamentales en términos creativos, un par de años epifánicos. Todo eso me hizo pensar mucho en el prólogo que escribe Eliot a los ensayos de Pound, donde cuenta lo importante que fue Pound para toda una literatura con sus intervenciones críticas, y que en el fondo dice que Pound lo que buscaba era armar un campo literario muy estimulante, pues eso indudablemente iba a impactar en su propia escritura. Y así fue, y creo que algo de eso le pasó a Bombal. No me parece gratuito que la mayor parte de su obra haya sido escrita en ese momento, con esos diálogos que deben haber nutrido su propia escritura, sus lecturas, su imaginación. Después de Buenos Aires viene a Chile y solo tragedias. Y más tarde se va a Estados Unidos y nada. Pareciera que allí no pasó nada realmente tan estimulante en términos culturales como para que ella volviera a escribir. En Washington trabaja para la embajada chilena
Luego se muda a Nueva York, donde colabora con la agencia de publicidad Sterling. Se dedica a la lectura y a la bebida, un hábito que la va a acompañar y a empujar también, si se quiere, hasta la muerte. Zúñiga escribe: si tuviéramos que resumir en 2 palabras lo que serán los 30 años de Bombal en Estados Unidos, habría que decir Hollywood y matrimonio. En 1946 le compran texto House of Mist para realizar una película y aunque cobra una cifra exorbitante, el film nunca se realiza. Allí también conoce y se casa con el conde francés Ralph Saint-Pyle y Chavanés, y con él tiene a su única hija, Brigitte. En esos tiempos, la poeta Gabriela Mistral es nombrada cónsul chilena en Nueva York. Ya se conocían y carteaban, pero es aquí donde traban una amistad fuerte. No son muchos más los amigos que tiene ahí. La vida familiar, lo doméstico, la abruman y sobrepasan. Brigitte y Fall siente están cada vez más lejos. El derrumbe emocional es inminente. Durante la década de 60 viaja algunas veces a Chile, no quiere que la olviden. En 1967 la postulan por primera vez al Premio Nacional de Literatura, pero para variar se lo dan a un hombre. Vuelve a Estados Unidos, pero su relación con su hija Brigitte es distante. Ella estudia matemática en la Universidad de Cornell y casi no se comunica con su madre. En 1969, Fall enferma gravemente y muere. María Luisa está sola en Estados Unidos, deprimida, muy aferrada a la bebida y decide volver. En 1973 regresa definitivamente a Santiago, pocas semanas después del golpe de Augusto Pinochet, una dictadura sobre la que va a tener algunos comentarios favorables. No va a volver a salir de Chile ni va a escribir una línea más hasta su muerte en 1980. Durante todo ese tiempo, las lecturas sobre la obra de María Luisa se suceden y multiplican. Diego Zúñiga cuenta sobre su proceso de escritura del libro: no sé si en la investigación descubrí muchas cosas más de las que algún experto en Bombal ya sabía. Los descubrimientos vinieron en otro plano, en el sentido de la lectura de sus libros. Había días en que me fascinaban y había días en que no los entendía, pero al final, en medio de todas esas contradicciones, creo que se impuso una relación con su obra que me parece muy estimulante, y agrega, sobre las diversas lecturas con las que se fue encontrando. Hay que decir que Bombal tiene un lugar importante en el canon, que fue leída de manera muy entusiasta por los críticos literarios más significativos del siglo XX en Chile. Digo, tuvo ese reconocimiento, aunque nunca le entregaron el Premio Nacional de Literatura. Y sí, ahí por supuesto que se deja ver el machismo de la escena chilena. Digo, Bombal es una excepción, es la rara también, la que publicó solo un par de libros breves y la que intentó asesinar a su amante. En ese relato, por supuesto, que hay una mirada machista que me parece, espero, se está cuestionando hoy. La Academia siempre ha estudiado mucho a Bombal, sobre todo al principio, desde una mirada feminista como la de Lucía Guerra, y ahora creo que se la ha empezado a leer desde otros lugares, lo que me parece destacable, pues su obra creo que está llena de pliegues, de contradicciones y de vínculos estéticos con otros proyectos literarios, como es el caso con Rulfo o con Armonía Somers, por ejemplo. Fue el argentino José Bianco el primero que vinculó la literatura de Bombal con la obra de Juan Rulfo, ese otro escritor de obra breve y perfecto. En este texto escribió para un homenaje a Bombal 4 años después de la muerte de la escritora. No va a ser el último que lo haga. Incluso el mismo Rulfo dice que la amortajada lo impresionó mucho en su juventud y que fue una influencia clave en la escritura de este prodigio fantasmal que es Pedro Páramo. Se conocieron en México en 1940 y reencontraron en Chile en 1972. Ahí recordamos cómo nos había conocido y le agradecí su apreciación de mi obra. Le dije que sus páginas
habían sido inspiradas varias calles de Comala y dijo sentirse honrada, recordó Rufo. Zúñiga deja en la boca de Gabriel García Márquez una definición definitiva. Fue él quien dijo: no leí la obra de Bombal sino mucho después. La encontré buscando las propias lecturas e influencias de Rulfo. Ella es la adelantada de lo que ha dado en llamar realismo mágico. Pero no queda ahí. En la última sección del libro, Zúñiga da lugar a una serie de voces de críticas y escritoras jóvenes chilenas que asumen la herencia fundamental de Bombal en sus escrituras, a la vez que amplían la mirada sobre su trabajo. Muestran que la rareza de su obra, lo sentimental, lo onírico, lo melodramático, lo vanguardista, lo macabro, permanecen de algún modo inalterable. No agota las posibilidades de la lectura. Bueno, tenemos un concepto general de esta vida, ¿no? De esta trágica vida, y llena de muchos condimentos. Una vida trágica. Y realmente, bueno, es un homenaje a mujeres que no pudo recibir un premio por la cuestión machista. Sabemos que en Chile, lamentablemente, sin criticar a nadie... No, pero pasa en Chile y en muchos lugares. No, por supuesto, eso es indudable. Bueno, vamos a ir ahora entonces, Alicia, directamente a la entrevista, porque la verdad que, como ya anticipamos, ha sido una entrevista muy interesante como para recordar y retransmitir, ¿no es cierto? Exactamente, así que vamos a seguir con la entrevista que le hicimos el lunes pasado a nuestro amigo ya artista plástico Jorge Chávez. Muy bien, vamos ahí entonces. Lo que nos pasó en la vida es lo que nos enseñó a vivir. Pero no te olvides que la vida es cambio. Cambio, todo cambio. Cambio, todo cambio. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo... Al arte, a la danza, al teatro. ¿Qué tipo de...? Toda mi evidencia de lo que era dibujar, evidencia de lo que era... Muy bien, oyentes, y aquí estamos ya con nuestro invitado de hoy.
Jorge Chávez, artista plástico. Así que bueno, en principio, mil gracias de parte de Alicia y mío de que estés aquí con nosotros en el estudio. Gracias, realmente. Gracias a ustedes por considerarme para el programa. Mira, somos, como creo que Alicia te lo ha dicho, somos muy defensoras de la cultura y del arte. Entonces, tener un artista acá en vivo y en directo realmente nos genera otro tipo de sensaciones también, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecidas de todo. Bueno, ¿cómo empezó esta historia de Jorge con el arte? Y yo desde que tengo memoria consciente, digamos, siempre tuve una inclinación por el arte. Y me acuerdo que antes de aprender a dibujar o tener conciencia de lo que era dibujar, yo tengo mucha memoria visual, auditiva y emocional. Ah, bueno. Y eso me sirve. Sí. Yo me acuerdo que no sabía lo que era dibujar, ¿no? Era muy chiquito. Claro. Y encontraba dibujos o formas en las paredes, en el piso, Ajá. y me inventaba historias. Ah. Y encontraba... y ahí encontraba mi primera inspiración. Claro. Y después, bueno, yo no hice el jardín de infantes, en esa época no estaba tan de moda. No, claro. Entonces, Sí, yo tampoco lo hice tampoco. Mi mamá me mandó directamente al primer grado, y pero ella me enseñó los primeros pasos. Mirá. Entonces me empezó a enseñar pequeñas cositas, qué sé yo, y ahí empecé a tener noción de lo que podía llegar el arte. Pero me gustaba la danza, me gustaba el teatro, la televisión, era lo único que me acercaba al mundo del arte. Claro. Y de ahí empecé. Después en el secundario mi mamá no sabía qué hacer conmigo, porque este chico lo único que sabe hacer es dibujar. Y en esa época había una escuela técnica, Claro. donde estudié dibujo publicitario. Ajá. Es una carrera que ya no existe. Sí. Y esa es mi base. Bien. Después con el tiempo, bueno, hubo que ir a trabajar. Claro. Y soy como artista plástico, ahí ustedes están mostrando. Sí, eso estamos viendo eso que se ve ahí es la pared de mi habitación. Toda mi habitación tengo toda mi casa pintada. Mi comedor, hasta el baño está pintado. Y lo que me pasó es que, bueno, había que ir a trabajar. Claro. Y di los exámenes para entrar en Bellas Artes, pero había que ir a trabajar. Claro. Y no había ni plata ni tiempo. Claro. Pero no me quedé con las ganas, me lo propuse en mi cabeza, dije yo voy a ser artista, voy a ser autodidacta, voy a aprender prueba y error. Bueno. Y empecé, a mi manera, a mi tiempo, a mi forma. Claro. Y preguntando, yendo a muestras. Claro, conectándote en forma directa con el arte, viendo en libros y bueno, prueba y error, hasta llegar a donde estoy. Claro. Además también hice mucho teatro independiente, estudié mucho teatro, y en el teatro, como hablábamos recién, uno aprende desde barrer el escenario hasta ser el primer actor o el que dice la mesa está servida. Entonces también hice escenografía, hice vestuario, hice cartelería, afiche. Eso hiciste, o sea, ya pasó. Lo hago. Si se presenta la oportunidad y lo sigo haciendo. Lo que sucede es que la plástica me comió la cabeza, me atrapa más. Claro. Sí, me gusta el teatro. Soy un gran estudiante de teatro, digo siempre, porque me encantan las clases de teatro, me encantan los ensayos, que es lo que más disfruto. Claro. Lo que sucede es que como artista plástico, no sé, yo siento que por ese lado me siento más cómodo, hay algo emocional, o no sé, uno va probando. Claro, sí, o sea, todo te agrada, pero la pintura evidentemente te genera distintas sensaciones más placenteras. Siento que en la plástica... Como pez en el agua. Sí, es el lugar donde más cómodo me siento. Y no sé, quizás como me dijo una vez una persona, lo importante es lo que queda, lo que uno hace. Claro. Y es la obra. No la vanidad mía de que me vean a mí. Seguro. Sino lo que yo estoy haciendo ahí. Claro. Como pasa, como cuando entré a este espacio, vi los cuadros, vi la casa y yo dije, ¿cómo se conserva esto? ¡Qué maravilla! Le digo al público, por favor, vengan a este lugar, conózcanlo, Radio Hermes, después repiten la dirección. Quedé fascinado que se conserve la obra de un artista. Y él está.
Sí, el artista está. Sí, bueno, eso me pasa a mí que... Sí, nosotros siempre decimos que cuando entramos acá es como que algo cambia. Algo cambia, es decir, uno dejamos todas las situaciones difíciles, queda en la puerta. Claro. Entrar acá y el ambiente, porque no es una radio común, es una radio distinta, es una radio que está rodeada de arte. Entonces, como uno se siente es totalmente diferente, claro, a otros espacios, lógicamente. ¿Qué tipo de pintura utilizás? ¿En tela, en acrílico? A mí me gusta el óleo sobre tela, pero en este momento estoy trabajando acrílico sobre tela, sobre papel. Eso es lo que más me gusta. Nunca hice escultura. Intenté hace muchos años y dije, no es lo mío. No. O Miguel Ángel o nada. No, no es lo mío. Me gusta. Y después, bueno, por ejemplo, en mi casa está toda la casa pintada con acrílico. Observen, oyentes, que tenemos en esta ocasión con Jorge Chávez la oportunidad de ver su casa. Nos ha permitido mostrar su casa, así que otra vez te decimos gracias, donde, bueno, puede expresar lo que siente dentro de su espacio de vida. A mí me gustaría contar el porqué. A ver, queremos saber. Como un testimonio chiquito de que el arte o la acción en la vida, puede ser un deporte, nos puede salvar la vida. Ah, qué interesante. O sea, yo hago arte, siempre digo, hago arte desde que nací. Bien. Desde que tengo acción en esta vida. Pero hubo un momento en que yo perdí a mis padres muy juntitos y a mi hermano menor, y en un momento dado en que tuve una depresión terrible. ¿Seguro? Estaba en un momento de mi vida en que no había nada. Claro, se había acabado todo. Claro. Y recién estaba ahí afuera esperando, estaba sentado en un sillón y me acordaba de ese momento. Yo estaba en mi casa, en el sillón del living, en un momento, no había nada a futuro. Claro. Y yo miraba las paredes de mi casa como cuando era chiquito y encontraba dibujos en las paredes de mi casa, encontraba cosas. Y yo tuve la misma necesidad cuando era chico, que no sabía lo que era dibujar, pero en ese momento que ya era un hombre grande, sí sabía. Y agarré un lápiz y empecé a dibujar la pared del comedor. Claro. Y bueno, todo el comedor de mi casa es un homenaje a mi madre, la cocina, su lugar de trabajo, mi habitación está dedicada al arte, a la danza, al teatro, inclusive el baño de mi casa. En el baño de mi casa está pintado, es un lugar, una tanguería. Después tengo el comedor de mi casa, ahí se está viendo el comedor de mi casa, está todo dedicado al tango. Bien. O sea que toda mi casa la pinté superando una gran depresión. O sea que fue una terapia en ese momento que te permitió salir de esa situación. La verdad que es original, porque generalmente uno va a un psicólogo, a un psiquiatra. Psicólogos no. Pero es cada uno encuentra la terapia en Yo fui al psicólogo mucho tiempo. Lo que sucedió es que el arte hizo clic en el lugar donde volví a vivir. Claro. Cuando se acabaron las paredes de internas, estaban las paredes externas, así que tengo el patio pintado de las paredes afuera de casa. ¿Cuándo vamos a la casa de Jorge? En cualquier momento me parece que vamos a... Total, lo tengo cerca de mi casa, de que no hay ningún problema. Ay, sí, vamos por caminando. favor, qué lindo. Jorge. El 299 creo que me deja cerca. A 2 cuadras. Mira. Listo, Alicia, ya estamos en la estación de Lomas. Además hay algo que para mí es sumamente importante como artista. A ver. Recién estábamos escuchando a Donata, me emociona. Yo soy hijo de gauchos, mis abuelos eran gauchos, soy quinta generación de argentinos. Europa queda muy lejos en la historia familiar, así que me siento muy arraigado a lo criollo, a lo nuestro. Y entonces pinto gauchos, pinto chamameceros, porque mis padres venían de Entre Ríos y de Corrientes. Así que yo me crié en una casa donde el folclore estaba presente todo el tiempo. Así que bueno, en las paredes de mi casa también están los chamameceros, hay un rincón dedicado a mis abuelos, que eran gauchos. Y para mí es muy importante, cierro ahí, como artista, que donde se vea mi obra digan, es argentino. Claro. Que quien vea mi obra diga, es argentino. Para mí es muy importante cuando veo una obra, más allá de sentir
la emoción del color y la forma, me gusta, ¿de dónde será este artista si la forma no me lo muestra? Yo pienso así, yo soy respetuoso de las ideas de todo el mundo. Pero para mí es sobre todo ahora con la globalización, que se están perdiendo las idiosincrasias, si vale la palabra. Para mí es muy importante que el artista represente el lugar de donde viene. Mi hermano mayor un día me dijo, vos como artista tenés que llegar al corazón de las personas humildes. Un artista tiene que tocar el corazón de las personas que no saben nada de arte, porque los que saben, pero los que no sabemos, porque él no es artista, en su momento me decía los que no sabemos, y eso me tocó profundamente el corazón, que uno como artista tiene que dar belleza, dar alegría, tiene que también ser político, denunciar. Yo hago retratos de Eva Perón, que eso me costó muchísimas discusiones, pero también he pintado lincheras, la pobreza. Y repito, no quiero ser reiterativo, pero bueno, ahí está Donata. Ahí está, hermosa. Es eso, las canciones que él cantaba, ¿no? La denuncia del dolor del pueblo. Y yo como artista plástico, más allá de que pinto bailarines y demás, pero es importante. Yo he pintado, vivimos cerca del frigorífico Pedro, he pintado el frigorífico Pedro y la muchachada que trabajaba ahí, ya no existe más eso. ¿Cerró ese...? Sí, cerró hace muchos años, pero me queda en la memoria el recuerdo de ver toda una muchachada vestidos de blanco, que yo decía los fantasmitas, y después los pinté. Que la gente diga, ese fulano o esa fulana es de tal lugar del mundo. Como un Quinquela Martín. Sí, no, Quinquela Martín nadie va a discutir que es argentino, eso se sabe por lo que va a quedar. Porque es lo que fue quedando, porque la Boca fue una de como sus... nosotros tenemos el privilegio de ser la cuna del tango. El tango es Argentina. El tango es Buenos Aires. Como no sé, no voy a nombrar otras, pero hay otras cosas de otros países, pero nosotros tenemos el tango. Yo soy hijo, siempre digo con orgullo, soy hijo del chamamé. Yo escucho chamamé y te cambia, la voz de mi padre. Bueno, yo tengo también, mi abuela era correntina, y yo conocí Corrientes de grande, fui a conocer porque era una nostalgia, una idea del lugar donde ella era de la ciudad de Corrientes, nació en la ciudad de Corrientes, pero uno tiene ese antecedente, entonces en mi casa se escuchaba tango y se escuchaba chamamé todo el tiempo. Mi tío venía y me acuerdo cuando yo era chica me sentaba en el regazo y me cantaba una canción en guaraní. Entonces esa memoria nos queda a todo. En el caso de él la puede reflejar en una imagen. Yo por él lo puedo explicar en una historia, puedo contar una historia, pero en el caso de él es maravilloso que lo puede expresar en imagen, y que bueno, el que lo vea dice, sí, esto es Corrientes, Argentina. Nosotros vivimos en un momento de las nuevas generaciones que si no se lo cuenta, no se lo muestra, no lo conocen. Yo me crié en ese lugar. Después, bueno, fui un joven de mi época, fui a bailar, escuché música techno, me gusta el rock y demás, pero hay una raíz que es fundamental, y para mí es fundamental que nosotros lo conservemos, porque se pierde y el mundo... En el caso nuestro, por los años en que vivimos la década del folclore a full, la década del 60, 70 y hasta el 75 por ahí era una cosa, eran las bandas nacionales, que eran todas bandas nacionales, porque bueno, había otras cosas políticas que ven al caso ahora que no permitían entrar tanto extranjero. Había mucha banda nacional y había mucho folclore. Fue la época de Falú, de un montón de artistas que se escuchaban en la radio todo el tiempo, cosa que ahora hoy ya no. Hoy ha desaparecido. Y en la plástica, que es que quizás de las artes la plástica es la menos popular está ahora. ¿No?
hay que ir a los ver, lugares. sí. Claro. Y esta es una forma maravillosa de agradecido de que pude salir yo a la gente, para que la gente vea mi trabajo. Claro. Pero lo que por eso es que nosotras en el programa hicimos el contacto con la gente del Galpón de Banfield, con la gente de la locomotora, porque nos parece, estamos dentro de una radio que está rodeada de arte. Claro. Entonces lo más que podemos hacer nosotros, es lo mejor que podemos hacer es traer el arte también acá para que se difunda, porque es importantísimo. Sí, no, y aparte también, hablando de arte, estamos conectadas también con alguien que hace prensa de las obras de teatro de barrio. O sea, la calle Corrientes la respeto, me gusta, todo muy lindo, pero hay tanta gente que actúa en lugares mínimos y que es maravilloso lo que uno recibe, porque concurrido, algo también así. Claro. Y la verdad que no sé qué... Porque el artista no es solamente el famoso. No. Hay muchísima gente en el camino de la vida, he conocido y he visto muchísima gente que ha hecho teatro, que canta tango. He tenido, me acuerdo que hace muchos años, yo era muy jovencito, tenía un compañero que era tanguero y cantaba como los dioses. Mira. Lo conocía su mujer, sus hijos y sus parientes. Y yo decía, este hombre, y nunca había grabado nada. Pero ese hombre cantaba como los dioses y recitaba. Entonces, es interesante lo que vos decís, que en el conurbano, en las provincias, somos un país enorme, gigante, somos un continente y cada provincia es independiente culturalmente de las otras. Tal cual. Y nos contás un poquito tu experiencia en el teatro, que fue lo que estuviste haciendo en Capital, me dijiste, en teatros como los que siempre teatro independiente. Claro. Estudié muchos años teatro y me gustaba. Hacía un año comedia, un año drama, así, siempre buscaba hacer cursos distintos, ¿no? No hice la academia. Claro. Entonces siempre estaba con un profesor distinto, hasta comedia musical estudié. Mira. Ay, qué lindo. Y después hice comedia musical, protagonicé comedia musicales, repito, en teatro independiente, y ahí fue que yo me trabajé como escenógrafo, como historista, haciendo los afiches, panfleteando y barriendo el escenario. Como anécdota tengo que una vez un compañero estaba haciendo las luces del escenario, se cayó, se rompió la escalera y se me cayó en la cabeza. Y tengo 8 puntos en mi cabeza. Esa es una anécdota linda. Pero hice teatro criollo, así que el teatro siempre es la apertura a la cultura. Para hacer teatro criollo fui a aprender tango. Claro. Y el tango a principios del siglo XX eran 4 pasos, ¿no? Entonces aprendí a bailar tango como se bailaba en 1911. Aprendí a cantar tango y milonga como se cantaba. Entonces uno en el teatro va aprendiendo, es un abanico. Lo que sucede así, hasta cómo camina el rey de Inglaterra en el Palacio de Buckingham. Claro. Todo eso después yo lo fui llevando de a poquito a la pintura. Y bueno, en el teatro hice muchísimos años de teatro. Siempre en teatro independiente, ¿no? Claro. Y ahora que nos mostraste que estabas haciendo Ahora estoy pintando, esta semana, si Dios quiere, hace un mes que estoy encerrado en mi casa, no veo el sol, una pandemia artística. Es un amigo que él le gusta mucho la ópera, su ópera favorita es una italiana de Argel, y me pidió que le hiciera una escena de esa ópera, de esa obra, y una versión mía. Entonces entre los dos, entre su gusto y él y mi deseo de impronta, ahí está, gracias, sacamos cositas, pusimos otras, y entonces en lo que ahí por ahí lo vamos a ver después, se muestran, lo que estoy pintando es el escenario del teatro. Y hay 17 artistas, son 17 personajes en escena de una italiana en Argel. O sea, hace un mes que estoy encerrado en mi casa, día y noche con eso. ¿Y eso sobre qué se pinta? Eso está pintado, acrílico sobre lienzo. ¿Tamaño? 100 por 120. Interesante. El tamaño, si lo muestra, a ver si lo puede. Eso es mi habitación. Esto es lo que es tu habitación. Es un homenaje a la danza clásica. Bien. Esas, bueno,
Una es Eva Perón. La del centro es Lady Diana. Lady Diana. Muy chiquita. Bueno, y las que la ruedan son mi madre y mi tía y mi abuela. En el campo. Bueno, Don Atahualpa. Ajá. Las imágenes de Don Atahualpa. Acá está. Yo pinto muchas escenas de teatro también. Estas 3 escenas son escenas de teatro. Son 3 ensayos. Una es una. Bueno, acá sigue Eva Perón. Son 3 imágenes de Eva Perón. Qué mano. Tenemos que hablar, perdón, claro. No, porque nos quedamos mirando las obras, entonces nos deja sin palabras. Y yo señalo como si estuviese... ese es un cuadro que es mi vereda. Yo pinto mucho de la vereda donde vivo. Jorge. Y entonces son unos vecinos, es una imagen que me quedó de chico. Claro. De unos vecinos que ya no están, de una casa que ya no está. Mira. Inclusive he pintado mi casa el día en que yo nací. O sea, vos vivís ahí desde tu nacimiento en ese lugar, en esa casa. Vivían ahí. Mirá. Entonces yo, hablando con vecinos y con algunas fotos, pudiste recreé mi vereda. Claro, el lugar exacto como estaba, porque en los barrios se transforman, se va. Y cuando muere alguno de los que eran dueños de esas casas, por ahí los hijos o la venden o viene otra familia, la va transformando. Ahí estás con la obra que estás haciendo ahora, mi cocina. Mi cocina está toda, son todos pavos reales. Toda la cocina está pintada, no se puede. Yo no cocino, tomo mate nada más, digo. Pero no se puede hacer un puchero en mi cocina. Bueno, claro. ¿Ves, por ejemplo, visualmente, nosotros estamos ahora en este barrio, no estamos en este momento, estamos a una cuadra del hospital, ¿lo puedo decir? Sí, del Hospital Británico. Sí. Es un barrio fabuloso, estéticamente cerca de Constitución, es una zona muy rica arquitectónicamente, visualmente. Sí. Pero, y sin embargo, entonces yo como artista plástico, esa es la obra de la ópera. Esa es la obra de la ópera. Bueno, hay 2 españolas, 2 árabes, ahí hay que... El teatro me llevó a aprender esas cosas. Lo que yo digo es eso, yo como artista plástico tengo la posibilidad de recrear eso que ya no existe. Entonces, por ejemplo, recreé la casa de mi abuela, que ya no existe más. Claro. He pintado la casa de mis abuelos, que ya no existe más. Los ranchitos de Gualeguaychú. Mis padres eran de Gualeguaychú. Y me encanta pintar Gualeguaychú. Me encanta pintar lugares que a veces mis tías me escriben y dicen, ¿cómo te acordás de eso? Porque visual, no sé, pero es una memoria visual, te ha regalado una memoria importante. Cosa que en el teatro me pasa que me cuesta muchísimo estudiar los textos. Entonces ¿ves? Es otra cosa. En cambio vos me decís ahora dibujame de tal cosa y yo te lo voy a dejar y te voy a empezar a poner el plato, el tenedor, los detalles. Yo siempre digo que uno va teniendo una memoria selectiva de acuerdo a las necesidades. A mí me pasaba, yo trabajé muchos años en venta, en la época se podía vender en la calle, vendía emergencias médicas y otras cosas. Entonces yo para viajar sabía que estaba el supermercado tal, la farmacia aquella, me tenía que bajar, entonces yo tenía una visualización de los lugares donde yo iba a trabajar. Por eso digo que la memoria a veces selecciona lo que necesita. Entonces, en mi caso era la memoria visual, para poder llegar, sabía que la casa que tenía que ir estaba al lado de una que tenía rejas negras, o que tenía, qué sé yo, lo que un perro que ladraba. Que te ubicaba. En mi caso personal, toda mi obra está llena de ropa. Yo soy hijo de una modista, me crié en una casa donde toda la vida salían novias, salían paisanas, salían gauchos, todo lo hacía mamá, hacía los trajes de los carnavales y demás, los trajes de comunión. Y las telas. Entonces, en esta obra última que estoy haciendo, mi amigo me preguntaba, ¿y eso qué es? Esa tela está basada en un vestido que una vez hizo mi mamá en 1900 tanto, entonces yo me acordé de los colores. Y cómo haces el vestido del vuelo, porque había un vestido que hizo y el vuelo y la tela tenía esa caída, entonces los encajes y las puntillas y esa memoria me llevó que en mi obra haya mucho color y mucha ropa. Tengo un amigo que me dice, te equivocaste de carrera, tendrías que haber sido diseñador de moda. Estudié diseño de moda para aplicar la pintura. Para hacer la carrera de pero tuviste el fondo de ayuda de tu mamá. Porque uno, es decir, yo soy, como modista sería un fracaso porque no hay caso.
sé coser porque nos mandaban, en nuestra época nos mandaba a danza y corte y confección, obligatorio, pero odié ese tema. Pero al tener ese fondo de una madre que te estaba haciendo toda clase de vestidos, vivías en ese ambiente. Cuando tuviste que reflejar un lugar, porque en general casi todas las obras así tienen un vestuario impresionante. A mí me gusta mucho. Cuando hago pinto teatro, escena de teatro, y tengo que hacer, como recién ahí, una María Antonieta. Claro. Voy a los libros en búsqueda de cuadros y demás. Pero yo digo, ¿y el peso de la tela? ¿Y cuánta tela hay abajo? Y me acuerdo de haberlo visto. Claro. Yo no puedo pintar y que sea un plano y dice, bueno, eso tiene que tener volumen para que la persona que vea la obra sienta que el cuadro está vivo. Sale de una realidad, no es un capricho. Claro. Y tiene una historia. Y me ha pasado de gente que, en un momento, gente que se ha puesto y me dice, pero soy yo cuando era chiquita. No era. Bueno, he pintado la comunión de unas primas mías. Mirá. He pintado los vestidos de comunión. Y inclusive una persona me trajo de regalo su vestido de comunión que yo pinté, que se lo había hecho mi mamá hacía 40 años largos. Ay, qué momento. Para, ¿viste? Como diciendo, mira, eso lo hizo tu mamá y vos lo pintaste, bueno, acá lo tenés. Mirá vos, las vueltas de la vida, donde te lleva, claro. No, y a mí, en mi caso, mi mamá tenía una española que le hacía la ropa. Yo, mi tía era modista y me hacía todo. Bueno, fíjate lo que estamos hablando. Hacía un mexicano, hoy todo el mundo se viste con jean y remera, y si es posible rota. Claro. Y por eso a veces me cuesta, yo digo, yo quiero pintar cosas actuales, pero hay algo que te dice que no. Es una época de transición muy visual para mí que quizás estoy equivocado, quizás dentro de 10 años lo redescubra. Pero es que yo siempre digo que todo vuelve porque el Jabot que a mí fue lo que tenía que hacer para recibirme, que me costó horrores, lo odié y lo seguí odiando toda mi vida. Volvió en otras prendas. La manga japonesa existe nuevamente. Hay un montón de cosas. Yo digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Los modelos de los distintos vestidos, anchos, que eran los vestidos que se y ahora volvieron también. Los vestidos que yo veo que se compran ahora, muchas que están de moda. Son vestidos que se usaban en la década del 60, del 70, que los usé yo y que lo usaba mi mamá. A diferencia que en la época nuestra había la modista y si no estaban las grandes tiendas donde se compraban los trajecitos. Bueno, yo siempre digo, sin querer me crié en un mundo de arte. Claro. Porque ser modista era un arte. Y sin embargo, no sé, o sea, cuando hago teatro la ropa me la hago yo. Y me la hago a mano, porque no sé coser a máquina, no soy ducho para la tecnología. Claro. El celular me cuesta mucho. Y me aburre. La tecnología, no el celular. Entonces, por ejemplo, hice un musical donde tenía que aparecer vestido de oso. Y bueno, con una cubrecama vieja que ya no estaba en uso, la puse en el suelo, hice el dibujo con mi cuerpo, la silueta, y lo cosí todo a mano. Entonces, el arte está en los genes. Seguro. Sí, evidentemente en tu vida digo desde siempre. No pienso hacer la revolución como artista. Bien, pero yo tengo desde hace muchos años, por algo que me pasó, una ilusión que es que toda persona que vea mi trabajo artístico, mi pintura, sienta emociones. Se quede frente a la obra y pueda, como quien va al cine y ve 2 horas una película, o al teatro y ve 2 horas una obra de teatro, que se quede 2 horas frente a la obra y descubra cosas, no que pase un minuto y la obra ya, no, que te quedes a ver la obra y descubras mundos, que te emociones, con alegrías y quizás tristezas. Tal vez. Y ahí está mi misión como artista, producir emociones. Porque la revolución ya la hicieron es cierto. Grandes maestros de la historia. Y yo soy un aprendiz. Siempre digo, la palabra artista a mí me produce... Cuando me dicen artista,
y nací con el arte, en mi alma, en mi cuerpo. Pero la palabra artista es muy importante para mí. Claro. Hoy en día todo el mundo es artista. Y yo a veces digo, no puede ser artista. Para mí el arte es como el aire, fundamental. Es como el agua pura, es fundamental. Sí, fundamental. Además, vos has vivido la emoción del contacto con el público, Claro. cuando has hecho obras de teatro, que es lo que, teatro. bueno, lo hablamos con distintos actores o directores que vinieron para entrevistas, que bueno, tuvimos el tema de la pandemia que fue catastrófico. Para el pintor tal vez no tanto, porque muchos me han contado que lo que hicieron fue pintar y pintar y pintar y pintar. Hasta que digamos durante el encierro, pero para un actor necesita la persona ahí de la por más que haga streaming y todo ese tipo de cosas, nunca es lo mismo. Te das cuenta cuando no te están viendo, cuando la gente se aburre, cuando la gente lo pasa bien, ese momento. Claro, ese feedback que se siente cuando uno está arriba del escenario, no hay parangón con eso. Eso no se puede reemplazar con la tecnología, es imposible. Te pueden poner corazoncito, te podrán qué lindo, qué bueno, que esto, pero no es lo mismo que ver cara a cara al público. Seguro. Que como vos decís, te das cuenta si está contento, si le gusta, ¿Qué produce? Claro, ¿qué produce lo que estás haciendo? Eso es lo que me pasa a mí con... quizá porque yo soy muy visual. Vivo mi vida como turista. Voy por la calle y voy mirando. Y hay una cosa que me pasa, que es el principio de todo en mi vida artística, que sigo encontrando dibujos en las paredes. Mira. Eso me hace acordar, no sé si la viste, hace poco la dieron de nuevo, esta película Talentos Ocultos, de estas 3 señoras de color que participan en el plan de la NASA. Sí. Que hay una primera parte que yo no la había visto, la vi esta vez, que la niña, cuando es niña, está sentada esperando y le salen rectángulos, y le sale esto, y le sale el otro, o sea, es lo que vos estás diciendo. Ella ve matemáticas y formas. Claro, a mí me pasaba, cuando éramos chicos, mirábamos las estrellas con mi hermano mayor. Ay, qué hermoso. Mirábamos las estrellas. Y mamá no nos dejaba contarlas. No había que contar las estrellas. Y yo las unía entonces. Entonces, sin saber que existían las constelaciones. Lo que claro, sí, porque uno cuando es chico todavía. Yo las armaba y empezaba a descubrir cosas. Y después cuando fui a la escuela descubrí que existían la Osa Mayor, las 3 Marías y demás. El universo es un gran cuadro. El arte está en el todo. Nosotros los seres humanos hemos hecho. Yo creo que el terremoto que hubo hoy, los seres humanos tenemos algo que ver en eso. Pero todo es arte. Yo creo que el gran maestro es la naturaleza. Sí, ni hablar. El gran maestro para mí. Y te digo sinceramente, a veces yo me pongo a pensar qué poco hacemos por mirar el cielo. Y ya no lo miramos. No. Si vos te pones yo me doy cuenta que a veces salgo y me pongo a mirar porque digo, ¿será que va a llover? ¿No va a llover? Y me pongo a mirar y hoy está la luna hecha una pelota. Anoche ¿no vieron la luna anoche? Amarilla y enorme y bellísima. Que ver en el otro lado del mundo. Y allá nos dicen que no la luna, que vayamos cerrando. No, por último te digo, para saber, el cuadro que estoy pintando ahora, en el teatro tengo que pintar un cielo. Y era un cielo plano. Y yo dije, le voy a hacer un cielo vivo. Y empecé a pintar anoche, a las 2 de la mañana estaba pintando un cielo vivo. Y yo decía, esto es un cielo. Claro. ¿Viste? Bueno. La naturaleza es el gran maestro. Por supuesto. Bueno, Jorge, la verdad que un placer. Seguiríamos hablando, no sé, ahora yo estoy aparte con esto de ir a tu casa me encantaría, en serio, te lo digo. Pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir cerrando, así que de nuevo 1000 gracias por haber venido a Radio Hermes. La verdad que disfrutamos aprendimos un montón. Porque yo siempre digo, de cada protagonista que ha venido, nosotros hemos ido aprendiendo algo más. Bueno. Nos despedimos, Alicia, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, el día lunes. A las 10 de la mañana, siempre por Radio Hermes. Hasta las 11:30. Correcto. Por www.radiohermes.com. Muy bien. Gracias, oyentes, por estar allí del otro lado. Hermosa semana para todos y bueno, hasta la próxima. Gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Nosotras, un lugar de encuentro. Nosotras, nosotras, nosotras. Un espacio compartido para que te permitas cambiar algo de tu vida y poder vivirla con mayúsculas. Con la conducción de Alicia Novoa y Silvia López.